Muy buenas, mi nombre es Manuel Brenes. Bienvenidos a este tercer estudio de la serie que hemos titulado La Verdad Presente, basados en la sana doctrina de la Palabra de Dios. El tema para este momento va a ser titulado El origen del pecado, del mal y del pecado. Entonces vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, humildemente suplicamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros en la presentación de este tema, que traigas a la mente los textos que hemos de compartir y que nos ayudes a todos a poder comprenderlos, según la promesa que hizo el Señor Jesús de que enviaría su Santo Espíritu y que Él nos guiaría a toda verdad. Así que humildemente pedimos que se cumpla en nosotros en este momento. Bendice a las personas que están viendo este programa también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues es un tema interesante y profundo. Esta serie de temas que estamos presentando tienen una hilación. Entonces, los insto para que si no han visto los temas anteriores, pues puedan buscarlos. Este es el tercero y vamos poniendo un fundamento para los próximos temas que vamos conversando. Entonces, los insto a buscar los otros temas y poder verlos. También, como es costumbre, quiero invitarlos a que tengan papel y lápiz, que tengan su cuadernito, que vayan escribiendo los textos. Consejos que dejen después del tema una página por lo menos libre para que en su estudio personal, cuando encuentre otros textos relacionados, pueda ir haciendo su propio estudio de la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca del origen del pecado. El primer texto que quisiera que veamos lo encontramos en la primera carta de San Juan. Está el Evangelio de San Juan, pero también él escribió 3 cartitas que están ya casi por Apocalipsis, casi al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis. Son 3 cartitas pequeñas. Después de las cartas de Pedro, que son 2, siguen las 3 cartitas que escribió San Juan. Entonces, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, encontramos una definición muy clara, tal vez la definición más clara que la Biblia da acerca de lo que es pecado. Porque si vamos a hablar acerca del origen del pecado, lo primero que necesitamos saber es qué es pecado. Entonces encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 4 de la primera epístola de San Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es la infracción de la ley, es quebrantar la ley. Quiere decir que cuando se dio el primer pecado, se quebrantó la ley, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca del primer pecado, muchas veces la mente se nos va directo hacia el Génesis, allá con Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, de desobediencia, pero en realidad el pecado empezó en el lugar menos probable, ¿verdad? En el cielo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero continuamos leyendo en este pasaje, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, el Señor Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ven qué interesante la ilación que se va dando aquí. Nos dice que el pecado es la infracción de la ley, el quebrantar la ley. Y, perdón aquí que estoy acomodando un poquitico esto, no soy un experto en grabaciones, ¿verdad? Lo importante es el mensaje más que la experiencia con con la tecnología. De todas maneras, vean qué interesante la hilación. Se nos dice que el pecado es la transgresión de la ley y que el primero que pecó desde el principio fue el diablo. Dice que el diablo peca desde el principio. Entonces, el primero que pecó fue el diablo. O sea, él fue el primero que transgredió la ley. En el tema anterior vimos algo acerca de la divinidad del Señor Jesús. Y quiero que en relación a esto veamos un pasaje interesante en el libro de Hebreos. Hebreos está un poco antes de estas cartitas que estábamos hablando, antes de Santiago. Hebreos capítulo 1.
versículo 6. Dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, esto es Dios el Padre hablando, adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el Padre mismo está mandando a los ángeles a adorar al Hijo. O sea que es el testimonio del Padre de la divinidad de su Hijo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, dice aquí el Padre que el Señor Jesús tiene un trono y está fundado sobre la equidad, o sea, sobre la justicia. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Estas palabras que estamos utilizando o que utiliza aquí el apóstol, cetro, trono, todo eso quiere estar en relación a la autoridad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando hablamos del trono, cuando hablamos del cetro, el cetro era como un pequeño bastón que usaban los reyes con el que mandaban a hacer las cosas, ¿verdad? O la corona, cuando se habla algo en contra de la corona, algo en contra del trono, algo en contra del cetro, se está hablando algo acerca en contra de la autoridad del legislador, de Dios. Dice que el trono de Dios es un trono de justicia. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a ver cómo lo dice, ¿no? Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ya vimos que el Señor Jesús es el que creó todas las cosas, ¿verdad? El reino de Dios está basado en la justicia. Por eso es que en el libro de Romanos, vamos a buscarlo ahí, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, la verdad, ¿quién es santo, justo y bueno? Dios. Dios es santo, justo y bueno. Entonces, su ley es un reflejo del carácter divino. Y es el fundamento de su gobierno, no solo para nosotros, los mortales aquí en la tierra, sino para el universo. Los principios de la ley de Dios son el fundamento del gobierno divino. ¿Qué es la diferencia de cuando digo principio, a qué me refiero? Que, por ejemplo, el Señor Jesús dice que cuando estemos en el cielo seremos como ángeles, que no nos vamos a casar ni dar en casamiento. Entonces, ¿qué pasa con el séptimo mandamiento, por ejemplo, que dice no cometerás adulterio? Bueno, entonces, ¿cuál es el principio detrás de no cometer adulterio? El principio es la fidelidad, es el amor, es la verdad, la veracidad. Entonces, esos son los principios que rigen ese mandamiento. Esos principios son eternos, ¿verdad? Puede ser que haya alguna pequeña variación dependiendo de la situación, pero los principios de la ley de Dios son eternos y permanecen para siempre. Entonces vimos allá que dice que el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Hay una enemistad entre el diablo contra el Señor Jesús. El Señor Jesús es el creador de todas las cosas. De hecho, en Colosenses, que ya lo vimos en el estudio anterior, pero nada más para relacionarlo con este tema, Gálatas, estábamos ahí en Romanos, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 16, hablando acerca del Señor Jesús, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay unas jerarquías en el cielo. Algunos ángeles tienen más importancia que otros o mayores obligaciones o responsabilidades que otros. Hay tronos, principados, ¿verdad? Dice que todo fue creado por medio del Señor Jesús y para Él. Y en el libro de Hebreos, donde acabamos de ver, dice que el Padre dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces el Señor Jesús
recibía desde la eternidad, bueno, desde que estaban creados los ángeles y todos, la adoración de los ángeles tanto como el Padre. Y vivían en armonía con esa ley que reflejaba el carácter precioso y perfecto de Dios. Todo era felicidad y armonía en el cielo hasta que nos vamos para el libro de Ezequiel y ahí nos vamos a dar un poquito de la explicación. Nosotros no podemos dar una justificación para el pecado. No podemos, el pecado no tiene razón de ser. Si lo estamos justificando, lo estamos como diciendo que era necesario que ocurriera, pero no es así. Entonces, por eso San Pablo lo llama en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que es el misterio de la iniquidad. Él usa la expresión misterio de la iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad. La maldad es un misterio, cómo surgió, pero aquí en la Biblia nos va a dar algunos indicios suficientes como para que nos demos cuenta que el pecado no es culpa de Dios. ¿Y cómo fue que empezó? Entonces vamos al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel es un libro en el Antiguo Testamento. Está antes de Daniel. Si abrís la Biblia en la mitad, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ok, entonces vamos para ahí. Ezequiel, capítulo 28, empezando en el versículo 12. Aquí en este capítulo está haciendo una comparación entre el rey de Tiro y Luzbel, que era el nombre de aquel ángel precioso que Dios había hecho. Sin embargo, no tenemos que ir muy profundo para darnos cuenta que no está hablando acerca del rey, sino acerca, en realidad, de ese ángel que fue hecho. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Capítulo 28, versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que Dios no lo hizo con defectos. El Señor Jesús, que es el creador de todas las cosas, ¿verdad? El Padre a través del Hijo. No lo hicieron con defectos, porque dice perfecto. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, no lo hizo tonto. Y acabado de hermosura, y no lo hizo feo. Lo hizo bonito, lo hizo inteligente, lo hizo perfecto. O sea que Dios no tuvo la culpa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era un gran músico también. Y por eso utiliza hoy la música también para el mal. Tu querubín grande, protector. Cuando Dios pidió a Moisés que hicieran un tabernáculo en el desierto, era como una miniatura, era una, como decir, una maqueta de lo que hay en el cielo. Fue hecha de acuerdo al modelo que le fue mostrado a Moisés, y San Pablo nos dice que era sombra de las cosas venideras, y que era como, bueno, pues como una cosa pequeña, fue hecho de la mejor manera posible, era hermoso y precioso, pero era una miniatura comparado con lo que hay en el cielo. Había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo, la parte principal del santuario, estaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos de Dios, que ya dijimos que reflejan el carácter divino. Y sobre el arca estaba una tapa que era hecha de oro puro, labrada a martillo, con 2 ángeles que cubrían así el propiciatorio. Se llama el propiciatorio esa tapa, o el asiento de la misericordia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es santa, justa y buena, pero nosotros hemos transgredido esa ley. Y necesitamos la misericordia de Dios para que nos perdone y nos transforme. Nos ponga de nuevo en armonía con su ley. Ahí sobre esa tapa se manifestaba lo que los hebreos llamaban la Shekinah. O sea, la gloria visible de Dios, el brillo de la gloria de Dios, de ahí se revelaba y ahí se comunicaba Dios con Moisés y con los demás a través de los años. Entonces, esos 2 ángeles son los querubines protectores.
Hay diferentes tipos de ángeles. La Biblia nos habla de los serafines, dice que tenían 6 alas. En Isaías capítulo 6 los puedes encontrar. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban en la presencia de Dios. Entonces hay diferentes tipos de ángeles, pero ese querubín protector estaban en la pura presencia de Dios. Este ángel, este Luzbel, era uno de esos querubines protectores. Versículo 14 de Ezequiel 28 dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, estaba en la pura presencia de Dios, conocía muy bien a Dios. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Como dijimos, no podemos explicar por qué se halló la maldad, pero aquí nos da algunas indicaciones. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Tenía muchas cosas a cargo de él, muchas responsabilidades, y empezó a enaltecerse. Dice: por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso está por acontecer todavía, y más adelante vamos a ver cuándo, porque la Biblia dice cuándo. Entonces vemos aquí que Dios lo hizo perfecto, lo hizo inteligente, lo hizo bonito, pero él empezó a decir: bueno, porque si yo soy tan bonito, adoran a Jesús. Acuérdense que el Padre dijo: adórenle todos los ángeles de Dios al Señor Jesús. Porque si yo soy tan bonito, no me adoran a mí. Si yo soy tan inteligente y tan sabio, ¿por qué le rinden homenaje a Jesús y a mí no? Entonces empezó a llenarse de celos acerca del Señor Jesús y empezó a hacer una obra malvada entre los ángeles. Lastimosamente aquí en la tierra hemos visto muchas veces la manera de obrar del Satanás, y ocurre en las empresas, en las escuelas, en diferentes lugares. Hemos escuchado personas diciendo algo así: la cosa no va muy bien por aquí. Si usted supiera lo que yo sé, es que yo estoy ahí metido, yo estoy ahí, yo conozco todas las cosas, yo sé lo que está pasando. Algo no anda muy bien. Y empezó. Recuerden que está en un lugar donde nunca había habido una mentira, nunca había habido un engaño de ninguna manera. Todos eran fieles a Dios. Este ángel era muy importante, tenía muchas cosas a cargo de él, era muy inteligente, tenía una gran autoridad, estaba en la pura presencia de Dios. Los ángeles nunca habían escuchado una mentira, o sea que no estaban en guardia contra eso porque ni siquiera sabían que era una mentira. ¿Verdad? Entonces, Luzbel empieza a sentir esos celos y a manifestar esas cosas y a decir cosas que no eran verdad acerca del carácter divino y de su ley. ¿Por qué digo de su ley? Porque él fue el primero que pecó. Y el pecado es la transgresión de la ley. Entonces él fue el primero que empezó a luchar contra la ley de Dios. ¿Por qué nosotros los ángeles necesitamos ser gobernados por una ley si somos santos y todo lo que hacemos es bueno? Entonces empezó a meter cizaña. Y cuando los otros hablaban y decían algo en armonía con lo que él decía, entonces él como diciendo así, pero no, pues, tratando como de ser él el que está evitando el levantamiento que se está haciendo cuando él era el verdadero causal y responsable de esta situación. Y se fue metiendo cizaña y engañando a los ángeles. En Apocalipsis nos dice que el dragón arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. En Apocalipsis 1 nos dice que
el misterio de la estrella que has visto son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, no es que las estrellas que están en el cielo sean ángeles, sino que a los ángeles se representan como estrellas en la palabra de Dios. Entonces, cuando se dice que el dragón arrastró, el dragón que es la serpiente antigua, diablo y Satanás, dice ahí mismo en ese capítulo 12 de Apocalipsis, dice que arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles del cielo. Sabemos que hay millones y millones de ángeles y una tercera parte es un 33%, son muchísimos, pero bendito sea Dios que por cada ángel malo hay 2 ángeles buenos, y que los ángeles buenos a la orden de Dios pueden hacer cualquier cosa que Dios les mande. Si Dios les manda a hacer algo, esa orden de Dios los habilita para poder llevarla a cabo, porque la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que Él mande. Entonces, cuando Él manda a un ángel a hacer algo, Él lo puede hacer, como los ángeles que mandó a destruir los muros de Jericó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a la orden de Dios, un ángel puede hacer lo que Dios lo mande a hacer. Así que no debemos temer, porque más son los que están con nosotros que los que están con Él, que con el diablo. ¿Verdad? Entonces, Dios no creó un diablo, Dios creó un ángel precioso, pero se empezó a llenar de orgullo y empezó a hacer esa cizaña y empezó a hacer que otros estuvieran inconformes, según él, tratando de establecer el gobierno de Dios y de arreglar algunas cosas que no estaban muy bien para que pudiera existir armonía, para que pudieran los ángeles tener más libertad y llegar a una exaltación mayor. Vean lo que nos dice Isaías, en donde hace otra comparación del rey de Babilonia, también con el diablo. Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vimos allá en Hebreos que dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, lo dijo el Padre con relación al Hijo. Pero aquí vemos que el diablo dice, junto a las estrellas de Dios, allá entre todos los ángeles, levantaré mi trono. Dice, junto a lo alto de las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio. El testimonio es la ley de Dios. Hay una ley en el cielo también. Me sentaré a los lados del norte. O sea, que lo que el diablo verdaderamente quería era hacer un golpe de estado. Quería hacer un golpe de estado. Quería él sentarse en el trono de Dios como si fuera Dios. Una cosa terrible, ¿verdad? Entonces llegó a ese punto de discordia que el diablo quería sentarse en el trono de Dios como si fuera Dios. En el trono se sienta el rey, en el trono se sienta el que manda. Él quería ser el que mandaba. Él quería establecer su ley. Él quería, según él, hacer un gobierno mejor que el de Dios. Por supuesto que era un mentiroso. El Señor Jesús lo dice así en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Están los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. San Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, el diablo es el papá de la mentira porque fue el primero que mintió, ¿verdad? Entonces,
vemos aquí que estaba utilizando estos argumentos mintiendo acerca del carácter de Dios, mintiendo acerca del carácter del Señor Jesús. Dios es paciente y misericordioso. ¿Cuán paciente ha sido conmigo? Imagino que con ustedes también, con todas nuestras faltas, y en perdonarnos y en ayudarnos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se le dio a este ángel que era tan importante y precioso? Quizás muchas veces el Señor Jesús vino y le dijo, mira, así no son las cosas, estás pintando las cosas de la manera que no son. Pero en vez de arrepentirse, se endureció más y más. Si se hubiera arrepentido, se hubiera salvado él y muchos ángeles y mucha gente. Pero no se arrepintió, sino que se endureció más contra esto que el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Tratando de hacerlo volver en sí a los caminos de Dios. El diablo estaba utilizando algunas armas que Dios no puede usar, porque el diablo utilizaba la sigileza, el engaño, la mentira, el odio, porque nos dice que el diablo es homicida desde el principio, homicida. O sea que las intenciones del diablo al derrocar el gobierno de Dios no eran así nomás. Dice que es homicida desde el principio y mentiroso. Pero el Señor Jesús no utilizaba esos recursos. El Padre no usa esos recursos. Dios no fuerza la voluntad del hombre. El servicio que se le debe prestar a Dios debe ser un servicio voluntario y no un servicio obligado. Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor. Y las únicas armas que el Señor puede usar son las armas de la verdad y de la justicia y de la equidad. En cambio, el diablo utilizaba el engaño y todas estas perversidades. Muchas personas hoy se preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios, que es Dios, no mató de una vez al diablo? ¿Por qué no le tiró un rayo? Y nos hubiéramos evitado todos estos problemas y males que vivimos hoy, el sufrimiento, la muerte, todos los sufrimientos que vemos aquí. Bueno, tenemos que recordar que este es un conflicto que se estaba dando a nivel del universo y que este ángel era muy confiado por los otros, o sea, muy estimado y lo tenían en alta confianza los otros ángeles y los habitantes de otros mundos, ¿verdad? Porque la Biblia da evidencia de que hay un universo, ¿verdad? Creado, no solo nosotros. Y Pablo dice que somos un espectáculo a los mundos, ¿verdad? Entonces, la Biblia da evidencia de eso. Claro, aquí fue el único lugar donde entró el pecado, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar más adelante, no en este tema. De todas maneras, se estaba dando un conflicto que abarcaba al universo. Y en el universo se tenía en muy alta estima a este ángel precioso que hasta el momento había sido una gran inteligencia y una gran belleza y un gran sabio. Entonces, si Dios lo hubiera destruido inmediatamente, el diablo decía que él tenía un mejor gobierno que establecer. El resto de los ángeles nunca habían visto un engaño. Además, había usado tal sutileza que era muy difícil no darse cuenta del engaño. Entonces, si Dios lo hubiera matado en ese momento, el resto de los ángeles y de los seres del universo hubieran dicho, ¿viste lo que pasó? Se puso a decir algunas cosas, quién sabe si eran ciertas. Y Dios lo mató. Ahora hay que portarse bien porque si no, Dios nos mata a nosotros también. Y hubieran servido a Dios por miedo y no por amor. Así que por dolorosa que fuera esta experiencia del pecado, por tanto sufrimiento y todo que trajera, era necesaria para la estabilidad del universo por la eternidad. ¿A qué me refiero? Que cuando el diablo vino acá y hizo pecar a Adán y Eva y a montar su gobierno aquí en la tierra, ¿qué es lo que hemos visto? La historia de esta tierra llena de matanzas, llena de guerras, llena de violencia, llena de cosas espantosas que ni siquiera queremos mencionar aquí, de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Todas esas cosas no son el resultado del gobierno de Dios, son el resultado de la transgresión de la ley de Dios, son el resultado del gobierno del diablo, ¿verdad? Dios le pondrá un fin a todo esto. Dios tiene cuenta de cada cosa y con justicia va a juzgar a cada uno.
pero no podía eliminarlo en ese momento porque los demás seres del universo hubieran servido a Dios por temor. Y Dios quiere que lo sirvamos de corazón. Dios no te fuerza a que lo sirvas. Te da las evidencias de su amor. Ha hecho todo lo posible para que seas salvo. La única predestinación que en la Biblia aparece es para salvación, porque el Señor Jesús pagó por todos. Si lo aceptamos, somos salvos, pero si no lo aceptamos, no. Dios no ha determinado, Tim Marín de doping, güey, vos te salvás y el otro se pierde. No, a todos nos da la posibilidad de obtener la salvación, pero va a depender de nosotros si la aceptamos o no. Entonces nosotros estamos viviendo en un conflicto grande. Nuestra lucha, dice el apóstol, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra única seguridad está en Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos estar del lado de la justicia. ¿Cómo hemos de vencer? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Por poderoso que sea el diablo, Dios es más fuerte. Bueno, tal vez debo nada más mencionar que las cosas llegaron en el cielo a un estado tan terrible de disensión y de todo, que vean lo que tuvo que pasar. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Algo tan triste, pero tan necesario. Después hubo una gran batalla en el cielo. En el cielo. Una gran pelea. Una gran lucha en el cielo. Miguel, el término Miguel quiere decir el que es como Dios. Puede ser una afirmación o puede ser una pregunta. ¿Quién como Dios? Es otro nombre para el Señor Jesús. Miguel es el arcángel Miguel. Algunas personas enseñan que hay 4 arcángeles, pero en la Biblia no aparece ninguno más que el Señor Jesús, que Miguel. Arcángel quiere decir jefe de los ángeles. Arca quiere decir cabeza o jefe. El Señor Jesús es el jefe de los ángeles. Es el arcángel Miguel. Siempre que aparece en la Biblia está luchando de alguna manera contra el maligno, contra el diablo. Entonces dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el asunto llegó a ser tan terrible que hubo una guerra en el cielo y el diablo fue lanzado a la tierra. La tierra estaba recién creada. Adán y Eva recién hechos. Y entonces se introduce el pecado en el mundo. Pero eso lo veremos en el próximo tema. Vamos a tener una oracióncita. Querido Señor, bendito seas. Te damos gracias porque en tu santa palabra nos muestras que toda esta tristeza y todo este dolor no es el resultado de tu gobierno y que le vas a poner un final a todas estas cosas y que vas a enjugar todas las lágrimas de los ojos de ellos, de todo el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. Bendice a cada persona que escuche este tema y ayúdanos a poder acercarnos a ti, a resistir al diablo para que él huya de nosotros y danos la victoria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos.